Aquí nos tenéis, grabando de noche. Esto no está pagado, ¿eh? No está apagado. Bueno, Samu, nuestro primer contacto con la marca Arcam amplificador SA20, modelo SA20. Muy bien, estamos hablando en torno a unos 1.200 euros, una franja de precio muy agradecida en cuanto a tu inversión. Y bueno, que como veréis tiene bastantes características, ¿no? sí, Implementa bastantes cosas que bueno, que lo hacen, y lo pueden llegar a hacer atractivo. y nos hemos dedicado un buen rato. Aquí tenemos varios previos de fono, el DAC, hemos hecho una serie de pruebas y estamos grabando de noche por una razón. Estamos grabando de noche por una razón, porque es un clase G. Vale. ¿No? Y este amplificador nos ofrece sus primeros 20 vatios en clase A. Muy bien. Y para un poco evitar el ruido ambiental y tener que hacer una escucha o un volumen moderado, hemos estado haciendo una escucha de noche y estamos aprovechando que acabamos de hacer escucha para grabar con las ideas un poco más frescas. Además vamos a incorporar la opinión de un seguidor del canal que es poseedor de uno de ellos y nos va a dar su experiencia con él. Muy bien, estamos hablando de un amplificador de unos 90 vatios en 8 ohmios, no a 8 ohmios y en torno a 150 a 4 ohmios. Una de las características principales que tiene diferente a sus hermanos, tanto al menor como al mayor, el SA10 o el SA30, es la tecnología que usa para amplificar, ¿no? Que es una clase G. Como bien hemos dicho, sus primeros 20 vatios son totalmente en clase A, pero luego se convierte en un amplificador de transistores de clase AB convencional, ¿no? A medida que va necesitando más potencia, sobre todo ¿vale? Esos picos, ¿no? Aumenta, ¿no? Tiene diferentes fuentes de alimentación y las va activando según la demanda que tenga la canción, ¿no? O lo dinámica que sea la pista, y va activando solo lo que necesita. Y es una tecnología que parece estar bien implementada en el amplificador. Exacto. Estamos hablando de un integrado no de un tamaño comedido, no está muy sobredimensionado, No. con una estética particular. Sí, es una de imagen primeras, sobria, sí, ¿no? que es verdad que de primeras a nosotros no nos llamó la atención, pero ¿qué pasa? Que cuando tienes algo sobrio en casa, a medida que pasa el tiempo, te adaptas y cada vez te entra más por los ojos, ¿no? Sí, por lo que hemos visto de Arcam, que no habíamos tenido nosotros nunca, es un poco la línea que lleva haciendo hace muchos años, ¿no? Sí que podemos decir que está construido como un tanque. Esto es a prueba de bombas. Es decir, no es porque sea muy pesado ni porque sea muy grande. Al revés, es como muy compacto, pero sí que es cierto que se ve como todo muy de una pieza, muy bien construido, sí, ¿no? Sí, mira, yo te diría que muchas veces se habla, no, este suena por encima de precios. Normalmente corresponde el precio a lo que suena. Pero en este caso, en cuanto a construcción, yo diría que sí que está por encima de su gama de precios. Seguramente dentro de esa gama de precios nos encontramos algo bastante más feo a nivel constructivo, ¿no? Y eso es una cosa que es muy de agradecer porque a pesar de su sobriedad, de su sencillez, ¿no? Nos aporta ese plus de construcción que una vez que lo tocas... Muy agradable al tacto, a pesar de que la botonería, por ejemplo, del control de volumen es grande, que siempre es práctico, es agradable al tacto, es muy progresivo en la subida de la ganancia de volumen. Es verdad que es la única pieza así un poco como de plástico, ¿no? El resto del aparato está construido, pues eso, como un tanque. Sí, como un tanque. El resto de botonería creo que también es del mismo material, de plástico. Sí que carece del típico selector, ¿no? de fuente, digamos, y lo que tiene es directamente un acceso directo a todas las entradas que posee el ampli, ¿no? Como una característica que realmente te lo paras a pensar. Eso puede ser hasta más rápido, porque a veces tienes que dar la vuelta por todos los de estos. Es mucho más rápido. Realmente haces así, vas directamente a la fuente que has escogido para escoger sin necesidad de pasar por las demás. Pues bueno, no estamos acostumbrados a ello, pero yo creo que para bien pues es una cosa que funciona. El amplificador incorpora tanto DAC como previo de fono. ¿Qué nos puedes decir del DAC? El DAC es un buen DAC, es de la firma ES Technologies, de la californiana ES, archiconocido porque está montando en muchas unidades, se está usando últimamente en muchos DACs. Y entendemos por qué, porque suena realmente bien. Y es porque realmente pues, da un muy buen resultado. Entonces, por ahí pues, es de agradecer. Ya es normal que cada vez más los integrados apuesten por tener un buen decodificador digital porque hay mucha gente que usamos, ¿no? de esa tecnología, hacemos uso de esa tecnología. Pero es que además incorpora
un previo de fono, que eso ya sí que no es tan habitual en los amplificadores de hoy en día. Hay muchos que no lo incorporan. Sí. ¿Qué podemos decir de la calidad? Porque hemos estado haciendo pruebas del previo de fono. Aquí a lo mejor es un previo de fono que cumple, de batalla, sí. Para salir del paso. Muy bien, para aquella gente que se está iniciando, porque pensamos que a partir de un previo de fono externo, a partir de los 200 euros, ya estaríamos ganando, ¿no? Sí. La calidad. No es que lo pensemos, que lo hemos comprobado. Sí. Lo hemos probado versus mi Miguel Santa Fe, que ya no lo busquéis porque ya no se hace. Vais a quedar sin estos preciosos bimeters. Realmente suena bastante mejor el mío. Es verdad que es a válvulas también, es una configuración diferente. Lo hemos probado enfrente al Riga. ¿Qué modelo de Riga es? ¿Lo sabes? El MM. Vale, bueno, sí, pero el... MK4 creo que es, la versión 4. Ahora está la 5 en venta, sí. ¿No? Pues la versión anterior. Que estaba en torno a los 250 euros. Aproximadamente. Y ahí también hemos notado que estaba un pelo por debajo. Sí. O sea, y luego lo hemos probado con el DAC de la Arilic también, sí. En torno a un DAC de 150 euros. A partir de 150 o 200 euros de alguna firma conocida o reputada, seguramente mejoraremos un poco la sección de previo de fono. No obstante, no es un desastre, o sea, se puede usar perfectamente y vas a notar el cambio a medida que vayas progresando. En cuanto al DAC, que no lo hemos dicho, tiene configurado 6 preecualizaciones, 6 sets de ecualización grabados que tú simplemente, sí, podríamos decir que de manera fácil lo puedes seleccionar, pero no es tan fácil. No es muy cómodo. Tienes que mantener el botón de mute, que es el primero que te encuentras a la izquierda durante 3 segundos y entonces puedes seleccionar esos presets, ¿no? Pero la verdad es que nosotros nos hemos puesto a analizar muy en profundidad los diferentes presets, lo hemos dejado con el que viene de fábrica, que entendemos que es el que suena mejor. El que suena mejor. En el frontal también encontramos una pantalla de un tamaño mediano. Es una pantalla tipo OLED con muy buena lectura, pero sí que es cierto que la tipografía es muy fina, tipo amplificadores. Me recuerda a mi primer receiver Onkyo que tuve, pequeñito. Es ese tipo de tipografía finita, donde tiene muy buena lectura, pero sí que es cierto que a veces pues le falta un poco de cuerpo a la letra. Pero le puedes poner 3 funciones, ¿no? Sí, además en el mando nos permite evidentemente apagarla, ¿no? Que es una de las funciones que suelen tener, y ahí tiene 2 niveles de intensidad. La estándar, una por debajo y apagada. Todo eso es desde el mando, que por cierto, podríamos decir que el mando es sorprendentemente bien ejecutado, ¿no? Es bueno. Bueno, es de calidad, es un mando de calidad. Es de plástico, pero se nota que es de calidad. Y además tiene retroiluminación, que cuando estás haciendo escuchas nocturnas, exacto, con poca luz, es una pasada. E incluso mira, el mando de la Q-Face, que era tan bien ejecutado, echaba en falta que el botón de volumen no fuera algo más grande. Tuviera más protagonismo. Para que fuera más intuitivo al coger el mando. Este lo tiene, es muy fácil de encontrarlo, pim pam, lo puedes marcar desde cualquier posición que responda al momento, muy bien. Es un mando tipo tele, grande, lleva además incorporadas las funciones del CD, que nosotros no las hemos utilizado, pero sí que es cierto que el plástico se ve de esos plásticos que van a pasar, que va a pasar el tiempo y va a envejecer súper bien porque está muy por encima de cualquier mando de televisor genérico de estos que tenemos por casa. Exacto. Tiene además un modo standby que te permite tener el ampli conectado consumiendo poco y a la mínima que tocas el volumen o cualquier botón se cobra vida. Y también se apaga automáticamente cuando pasa un tiempo sin recibir ninguna señal. De hecho, todas estas cosas son facilidades que en el día a día se usan un montón. Lo que sí que le encuentro a faltar o le he hecho en falta es que no tiene streamer incorporado. Está empezando a sonar. Sí, está empezando a sonar. Es que hemos tocado un botón. De todas maneras, con todo lo que implementa, entiendo que ahí estaría el debate de si el precio aumenta o disminuye o si lo que le pueden poner es de cierta calidad. Pero ha apostado por la placa de fono. Sí. Pero es una cosa que no me preocupa porque al final el streamer lo puedes tener de manera externa y cada cual puede optar por la solución que quiera. Puedes utilizar el Win Mini, que es súper barato, hace su función perfectamente. Muy bien. Si quieres empezar con algo muy económico que te funcione, te pillas un Win y estamos hablando de 99 euros aproximadamente, en torno a los 100 euros. Y aprovechas el DAC del propio amplificador, que ya es muy bueno. En la parte posterior nos encontramos 3 entradas de línea, la entrada de fono, una salida pre-out para usar como previo, súper interesante también.
unos bornes solo para 2 altavoces de buena calidad, una entrada óptica y coaxial, una entrada de RIC para conectar directamente el router si queréis, una entrada USB y una entrada RS232. Bueno, Samu, y a nivel de sonido, ¿qué podemos decir de ese amplificador? ¿Cómo se comporta? ¿Qué experiencias hemos tenido? Bueno, es un sonido un poco diferente a lo que estoy acostumbrado a escuchar en el sentido que te voy a decir. O sea, normalmente cuando catalogamos un ampli de cálido, de brillante, etcétera, etcétera, lo hacemos en su cómputo global. Y yo en este he tenido la sensación de que desde la parte baja a la parte media alta suena de una forma y a partir de ahí suena de otra muy distinta. Esto puede parecer que no tenga coherencia, pero una vez lo escuchas sí que está bien integrado. Y es que noto que de la parte baja a la parte media alta es un sonido cálido. Es un sonido más bien, pues eso, más orgánico, un poco más oscurecido y sorprendentemente luego en toda la parte alta se va casi, sin llegar a ser brillante, se va a la zona analítica. Un poco por encima de lo neutral, ¿no? Un poco sí, es un equilibrio que es curioso y es atractivo, porque te permite tener una experiencia con una voz carnosa, cálida por abajo y a la vez tener ese punto analítico arriba en todos los detalles por la zona alta. Pues creo que tenemos una conclusión bastante evidente en ese sentido, ¿no? Dímela. Joder, no te quieres mojar nada, mamón? Pues yo diría que cuando notamos que el ampli es exigido y pasa a la parte AB, el sonido... que van aumentando la conexión de esos transformadores. Pues yo diría que el sonido sufre como un proceso de desnutrición, se vuelve algo más delgado y un pelo más agudo, sin llegar a ser brillante, porque lo hemos exprimido para comprobar a ver si es de esto, pero sí que hay como un clic que se nota según el volumen que le pongas. Claro, yo no sé si eso realmente lo asociamos por el tipo de amplificación que tiene, ¿no? Por ser clase G. Y hemos llegado a esa conclusión, pero no sabemos si realmente es así, porque yo he hecho en falta, que eso no sé si se puede implementar o no, a nivel técnico, perdonad mi ignorancia. Que te avise cuando... Sí, tío, que cuando salte de la clase A empezar a demandar más potencia y salte de la clase B, no sé, un indicador o algo para saber cuándo de esto. Porque estamos un poco... Pero ¿sabes qué pasa? Que yo diría que en la mayoría de los casos estamos escuchándolo en clase A. Es en muy pocos momentos es cuando que salta la B. La dinámica de la canción no se dispara. Te hace un pico alto, Sí, que hay más exigencias cuando notas aquello. Para nada hace la escucha desagradable. Ojo, cuidado, porque... No, pero sí que es verdad que en escuchas bajas y medias la escuchas mucho más agradable que cuando le metes más chicha. Sí. Que para otro no, pero para nosotros que el sonido más delgado o más, digamos, tirando a agudizado no nos gusta tanto. Hemos tenido varias experiencias con preveos con amplificadores. Ahora me viene siempre a la cabeza el Denon, que le tenemos ahí entre ceja y ceja. No, pero es verdad que en esa parte de la experiencia no es tan complaciente como en la primera. Eso me hace pensar que podría ser una buena indicación o un buen consejo asociarlo con cajas sensibles. Porque una caja sensible siempre te va a permitir utilizar el amplificador en unos vatios que van a ser prácticamente su mayoría la clase A. A pesar de que con sus 90 vatios es capaz de mover cajas medianamente sensibles, en las mías, que es muy tragona, ese cambio se notaba más, porque son más exigentes. Sí, yo creo han que exigido más al ampli. Claro, yo creo que el amplificador está por debajo de la caja y le hemos exigido más de lo que debería, ¿no? Sí, he tenido la sensación de que no exprimía mis cajas. Muy por otra bien. parte, lógico pensarlo. Pero es lógico porque a lo mejor esto se tendría que asociar a otro tipo de caja, claro. ¿no? Y ahí seguramente exprimiría porque no le falta chicha al ampli como tal. Es un poco tímido en la zona baja, pero... Por ejemplo, la sala de Samu, que a veces si le metes mucha chicha empieza ahí a hacerse un poco de bola, para aquí nada. no ha pasado. Podría subir el volumen y te lo mantenía a raya. Oye, tenemos la experiencia de Óscar, que os pasamos con él. Venga, va. Hola chicos, mi nombre es Óscar, poseedor de ese Arkham, el SA20. Os voy a hablar un poquito de él, cuáles son mis valoraciones o mis impresiones. A mí personalmente, con respecto a las cajas, las Bowers Wiki 702 S2, dan un sonido muy cálido a este amplificador y además muy detallado, los medios son muy detallados. Los graves no los hace mal, creo que es un buen amplificador.
Tal vez si tuviera que poner algún inconveniente, me da la sensación, y es una apreciación mía, que cuando le das chicha hay un cierto descontrol en los graves. Repito, esto es una valoración mía y creo que podría hacerlo mejor, ¿vale? En cuanto al previo de fondo que tiene este amplificador, yo creo que es muy sencillito, no da la talla. Con respecto al DAC interno que tiene, aquí sí que es un plus porque tiene el S-Sabre 9038 MK2, creo que es, si no recuerdo mal, y la verdad es que se nota puesto en este. Tiene un control de Ethernet para controlar solamente el Arcan mediante una app y nada más, no da más opciones. Y tienen un USB por la parte trasera que solamente sirve para servicio o actualizaciones, ¿vale? Creo que podían haberle dado tanto estas dos conexiones, pues eso, la posibilidad o bien vía USB que leyera archivos o bien el control de Ethernet pues para hacerlo funcionar como streamer. Pero repito, esto lo tiene el modelo superior y supongo que a este no se lo han dado. Puedes configurar cualquier opción de estas, no todas, pero puedes configurarla como si fuera modo etapa, ¿vale? Y conectarlo al Marantz. Gracias, Óscar. En definitiva, estamos ante un amplificador con cierta versatilidad, que además está construido muy bien, diría que por encima incluso de su gama, y que bueno... Seguramente si encuentras un buen match de cajas te puede dar una satisfacción muy buena. Mira qué horas son, estamos aquí grabando, mañana también lo vamos a dedicar al canal. Esto no está pagado, así que como mínimo darle al like. Y suscríbete. Y hazte Patreon. Venga, hasta luego, chicos. Hasta luego. En definitiva, estamos ante una caja con cierta versatilidad. Amplificador. Hostia. A vez lo hacemos peor. Ya. ¿No tienes calor? Un poco. Yo sí.